Vamos ahora a hablar de inteligencia artificial. Han hablado también de inteligencia artificial. Cuando preguntaban antes, ¿cuántos de vosotros usáis inteligencia artificial? Había bien pocos todavía, pero la usáis, pero no lo sabéis. ¿Sabéis que cuando vais a vuestro coche, cogéis el iPhone y os dice, te quedan 17 minutos para llegar a casa? Es inteligencia artificial. Cuando visitas algo, una web, y ya te proponen lo que has visto, o cuando hablas a veces y tu iPhone ya sabe de qué estás hablando y te propone publicidad, ya es inteligencia artificial. Estamos rodeados de inteligencia artificial desde hace muchos años. Y tenemos a Gerardo Salvador de Room Creator, que nos va a hablar de cómo conseguir más contactos gracias a lo que es la inteligencia artificial. Muchas gracias, Gerardo. Un aplauso para él. Muchas gracias. Bueno, espero no decir ninguna tontería porque estoy con lumbago y hace una hora me he tomado un medicamento que dice que puedo tener alucinaciones, así que ya disculpas de antemano y por mi estado un poco robótico. No sé si conocéis este pez, es el goldfish, pez dorado, es el típico pez este que veis en los estanques, en las peceras, y hay un dato que a mí me resulta muy curioso de este pez, y es que su tiempo de atención máximo, o al menos es lo que se decía, es de 9 segundos, y de hecho se ha popularizado mucho. Si habéis visto Buscando a Nemo, no era exactamente el mismo tipo de pez, pero jugaban mucho con esto. Imaginaros lo que sería 9 segundos de atención y luego te dispersas. Imaginaros que tuvieseis que venderle una propiedad a un pez que 9 segundos no os hace ni caso. Por fortuna, trabajamos con seres humanos y esto no pasa, ¿verdad? A ver, levantad la mano en este tiempo, ya que estamos levantando mano, ¿cuántos de vosotros habéis echado un vistazo al móvil en los segundos que estaba yo hablando? Venga, bien, soy sincero porque ahí hay un señor que tenía la cara iluminada, no ha levantado la mano y estaba mirando el móvil seguro. Bueno, esto es un poco de lo que quiero hablar yo, ¿no? De que al final nuestro tiempo de atención es muy pequeño. Un estudio de Microsoft del 2015 decía que el tiempo de atención de un ser humano era solo de 8 segundos. Imaginaros, 8 segundos es un segundo menos que el del pez, es decir, no prestamos apenas nada de atención. Y esto es un gran problema que tenemos. A la hora de captar solo tenemos 8 segundos para decirle, oye, no vendas la propiedad por tu cuenta, hazlo con una inmobiliaria, no solo lo hagas con una inmobiliaria, hazlo con mi inmobiliaria. Y todo el argumentario que nosotros tenemos muy bien sabidos es imposible, es que no nos dejan tiempo ni de poner las objeciones, ni de poder decirle todo lo bueno que puede hacer vuestra inmobiliaria por su propiedad. Es decir, estamos en un problema muy gordo de falta de atención. Por eso quiero haceros ver con esta breve charla que antes de captar el inmueble hay que captar la atención y solo tenemos 8 segundos. ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, scroll infinito ahí en Instagram, en Facebook, todo esto que es droga ahí, dopamina, ¿no? Creo que es que estás ahí girando, pero es como estamos en el cine y estamos mirando el móvil, es decir, estamos muy dispersos. Y este es el auténtico problema que tenemos en el sector. Aparte de... ¿Hay alguien de la administración? Bueno. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿O dónde está la solución a esto? Bueno, en un recurso, si cambia la... ¿No cambia? ¿Problema técnico? Creo que no pasa, pero ahora debería comentaros ahora, bueno, ha ido hacia atrás, voy hacia adelante, y la siguiente es deciros dónde está la solución, que realmente era importante. Seguro que todos lo sabéis, una imagen vale más que 1000 palabras. El MIT decía en el 2014 que el cerebro humano tarda 13 milisegundos en procesar una imagen. El 90% de la información que recibimos es visual, y procesamos 60.000 veces más rápido una imagen que el texto. Así que nosotros, desde Room Creator, hemos cogido esto y hemos dicho, bueno, pues
Quizá lo que tenemos que hacer es dar la opción de trabajar con imágenes, pero de una forma diferente a la que estábamos trabajando hasta el momento. Y en este sentido, esta es la idea que os quiero transmitir. Es reemplazar ese discurso verbal, esos textos o WhatsApps por una imagen, pero no cualquier imagen. Yo puedo enviar la foto del pez y a lo mejor impacta. Aquí lo que quiero es mostrar el potencial y valor del inmueble de ese propietario con imágenes. Y no es cualquier imagen, es su inmueble. Si la persona a la que estamos intentando persuadir de que venda su propiedad con nosotros, ve ya en imágenes lo que nosotros estamos viendo, el potencial, va a ser mucho más simple. Y os lo pongo con ejemplos, aunque todo esto, alguien pensará, esto ya estaba, sí, pero ahora lo que nos permite la enorme capacidad de computación que tenemos ahora y todo este auge de inteligencia artificial, que bla, 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 es hacer un trabajo que antes nos llevaba días o horas a unos pocos segundos y que cualquiera de vosotros, con un clic, un móvil, una tablet, un portátil, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Nosotros vemos esto. Esta es la propiedad que queremos captar. Le podemos decir, oye, no te preocupes, nuestra inmobiliaria se en despersonalizar, en limpiar la imagen y en dejártela de esta forma. Es decir, nosotros como inmobiliaria te la vamos a dejar de la manera más atractiva posible sin molestarte en nada. Pero es que también podemos tener otro tipo de ejemplos que es el famoso home staging, pero de una forma en la cual no tengamos que ir ahí a poner los muebles, sino que lo podemos hacer arrastrando y soltando sobre la imagen con capacidad fotorrealista. Es transmitirle a ese propietario, oye, no vamos a cargar muebles, no vamos a desplazarlos esta misma tarde, tienes publicado tu inmueble. O sutilezas, es decir, podemos hacer pequeños cambios en la imagen manteniendo todo igual, porque a lo mejor no nos hace falta hacer algo radical. Nosotros, nuestra inmobiliaria va a personalizarte la experiencia. Tu futuro comprador no va a ver solo las fotos que son, como es el inmueble, sino en qué pueden convertirse. Incluso mi inmobiliaria es capaz de buscar y encontrar los muebles de ese home staging o de esa propuesta con el precio. ¿En cuánto? 3, 4 segundos. Es un clic, se lo enviáis por WhatsApp y le decís, mira, así se quedaría y esto es lo que te costaría. 3, 4 segundos de tiempo. Cualquier tipo de desorden como este lo podemos transformar con un clic realmente, haciendo que luzca la foto final así. Y esto, de nuevo, es una forma de transmitirle con imagen, no con palabras, no con texto, que nuestra inmobiliaria es capaz de mostrar el potencial y que no se lo tenga que imaginar. Y por último, porque podría pasarme aquí toda la mañana poniendo ejemplos, dar distintas opciones. Es decir, esto puede ser un salón, pero la misma habitación puede ser un dormitorio. Y nuestra inmobiliaria, querido propietario, lo que puede hacer es que cada uno de los compradores vea la casa que él quiere comprar e imaginársela. Y este es el concepto básico que os quiero transmitir. Así que en 3 puntos, por resumir, lo que yo os propongo es que con Room Creator podáis sorprender a ese propietario cuando estéis en la captación, sorprenderlo con imágenes porque es un impacto de 13 milisegundos de su propiedad. No le estáis enviando un vídeo de TikTok muy viral que probablemente captará la atención pero no dice nada. Le estáis diciendo, oye, mi implicación contigo es máxima. Mira lo que ya he hecho sin que me firmes la carta de encargo. Si firmas con mi inmobiliaria, imagínate lo que puedo llegar a hacer por ti. Vas a ser percibido como un profesional confiable porque, bueno, tenemos el sesgo de autoridad, ¿no? Sois profesionales que va a implementar inteligencia artificial. Y lo último, que me parece súper potente, y ya lo estaréis implementando en otras cosas, es el principio de reciprocidad. Es decir, yo te estoy regalando las fotos. Hay clientes nuestros que lo que hacen es, oye, mira, si trabajas con nosotros esto es lo que podemos hacer, pero mira, las fotos, toma, quédatelas, me da igual lo que utilices.
Eso está mandando un mensaje muy potente. Te estoy regalando algo, a cambio, en principio, de nada. Pero la deuda ya está ahí, vuestro impacto ya está ahí. Y eso es la idea que os quería transmitir. Simplemente deciros que como aquí no tengo tiempo de comentarlo todo, hay una invitación a una masterclass el día 13 de noviembre. Todos en la bolsa tenéis ese código QR para inscribiros. Si no podéis asistir no pasa nada, luego os enviamos la grabación, pero me gustaría que asistierais para que veáis muchos ejemplos de muchos clientes que están trabajando y cómo están trabajando para que lo podáis ver. No hay ningún compromiso y por último deciros que si os apetece, que estamos ahí con un stand, todavía nos quedan algunos regalillos, con lo cual invitaros a que paséis a hablar con nosotros, estaremos todo el día, sobre todo yo, si mi lumbago me deja. Y ya que me quedan 20 segundos y hay mucha gente de Valencia, deciros que mucho ánimo, que desde Alicante, Elche, donde estamos, no os vamos a dejar, que estamos coordinando muchas iniciativas y que de verdad que mucho ánimo, mucha fuerza, Valencia, que estamos con vosotros. Gracias. Bravo. Gracias. Muchas gracias, Gerardo.